Muy buenas. Siempre pensamos con el ZBrush en figuras orgánicas, muy complicadas, todo muy suavizado, pero ZBrush tiene la posibilidad de trabajar también piezas más geométricas, sobre todo si empezamos a entender cómo funcionan simetrías local y global. En este vídeo nos vamos a centrar en ello y en cómo podéis intercambiar o mover vuestra geometría para que las simetrías sean allí donde vosotros queréis. Así que vamos a ello. Bien, vamos a centrarnos en el tema de simetrías. Es un concepto muy potente, se puede acelerar muchísimo nuestro trabajo, pero hay que entender cómo funciona ZBrush en cuanto a las simetrías globales y locales y en cuanto al eje de nuestra geometría. Para entenderlo, vamos a situarnos un cubito, nos volvemos al modo edición y, por supuesto, ya sabéis, convertirlo en Polymesh 3D. Bien, esto lo comento por si os interesa. Podéis, una vez vamos a cambiar el material para que se vea más claro, podéis desactivar, cuando activáis la malla, lo que es el color de los subgrupos, para así poder trabajar bastante más limpio. Bien, una vez hemos insertado este cubo, como veis, es una geometría irregular, es decir, en las tapas no tenemos esa malla reticular que tenemos en el perímetro lateral. Entonces, si os fijáis, vamos a esta pestaña, inicializar, y tenemos la opción de convertirlo a primitivas, a figuras geométricas mucho más simples. Es decir, si por ejemplo queremos un cubo, fijaos qué ocurre. Estamos haciendo un cubo con una resolución de 2 en X, 2 en Y y 2 en Z. Si por ejemplo ahora cambiamos ahí 1, fijaos qué pasa si volvemos a darle a cubo. ¿Entendéis? Solo hace una capa en Y. Vamos a quedarnos con esto. Simplemente aquí que podáis entender que esto hay distintas figuras, esferas, cilindros en los tres ejes, etc. Y es muy potente si queréis empezar con geometrías ortogonales. Hay gente que me dice en ZBrush es que siempre es muy orgánico pero se pierde. No. O sea, ZBrush se puede trabajar con geometrías ortogonales y además de forma muy rápida. Muy parecido a cómo trabaja, por ejemplo, Blender. ¿Y esto cómo se trabaja con esta geometría? Si os fijáis, nos vamos a pinceles y nos vamos a ir a este pincel, a ZModeler. ZModeler lo que básicamente hace es que os permite editar en polígono, en arista o en vértice. Por ejemplo, si pinchamos en una arista, podemos crear nueva arista. Por ejemplo, aquí. Fijaos, volvemos a repetirlo y lo situamos aquí. Y por ejemplo, podemos, si presionáis el botón Alt, podemos elegir varios polígonos y una vez tenemos hecho ese subgrupo, podemos estirarlos y extruirlos. ¿Veis? Es algo muy potente, algo que incluso podríamos hacer un vídeo sobre ello, simplemente ahora que sepáis que existe y que si os situáis en cualquiera de las categorías, cara, aristas o vértices, podéis darle a espacio y os sale un mogollón de opciones que ya digo, esto es no para hacer un vídeo, es para hacer 10. Yo creo que esto, el ZModeler, es casi una herramienta, un programa dentro de otro programa. Es brutal. Y ya en el momento en que ya nos metemos en nanomesh y cosas así, es muy potente, muy potente. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de simetrías y vamos a activar, para que lo entendáis, mover, escalar o rotar. Si vemos, este es nuestro gizmo, ¿no? Que ahora mismo está en el centro de nuestra geometría. Si ahora, para que lo veáis más sencillo, nos vamos a modificar topología y le damos a espejo y soldar, lo que nos hace es la simetría en X, porque tenemos activado en X. Como veis, esto no lo hace en el global porque ahora mismo la figura, sus ejes, los propios, coinciden con los ejes globales. Es decir, vamos atrás, activamos que haga la simetría en local y vemos que hace exactamente lo mismo. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, movemos? Esto, bueno, ahora lo explicaré. Movemos la geometría y le volvemos a dar a espejo y soldar. Fijaos, nos hace la simetría respecto al eje global. Volvemos atrás, activamos simetría local, nos hace la simetría respecto al eje local. Se olvida de la absoluta. Entonces eso, si tenéis esto activado, siempre respecto a vuestra geometría. Lo tenéis desactivado, siempre respecto al global. Muy sencillo. Bien, ahora, podemos hacer que ese eje,
ese eje local cambie? Sí, a través de estas opciones. Esto es muy potente. Ya digo que también aquí hay unos temas de formaciones que podríamos hacer otro tutorial, si es que se podría hacer tutorial yo creo que prácticamente de todo, pero vamos a centrarnos en que veáis ciertos iconos. Ahora mismo, si el candado está cerrado, vosotros lo que vais a mover es la geometría. Si el candado está abierto, lo que movéis es el gizmo de transformación. Bien, ese gizmo lo podríais mover a voluntad o si activáis la chincheta y pincháis en cualquiera de los vértices, lo podéis mover precisamente a ese vértice, ¿entendéis? Pero os va a cambiar la orientación de los ejes. Si queréis volver a una orientación normal, desactiváis la chincheta y le dais a esta flecha circular. ¿Veis? Ahí volveríamos a la orientación global. Bien, una vez terminamos, encadenamos, para que así ya no se nos mueva nuestro gizmo, sino que movamos la geometría. Bien, esto quiere decir que va a cambiar la forma de actuar la simetría. No, me temo que no. Fijaos, vamos a hacer de nuevo simetría en global, recordáis, siempre respecto al global, y activamos local. ¿Veis? No resuelve. Es decir, la simetría local no va a depender de ese gizmo. Entonces, todo esto, ¿para qué os lo he explicado? Tiene sentido. Fijaos, si ahora nosotros hacemos que la casa nos lleva nuestra geometría, el gizmo nos lo lleva al punto 000 global. Es decir, ahora coincide que este gizmo es exactamente el mismo gizmo que para las simetrías globales. Lo cual quiere decir que, fijaos, hacemos espejo en X, perfecto. Hacemos espejo en Z, perfecto. ¿Entendéis? Hay que ser un poco curiosos de que, en verdad, cuando queremos hacer una simetría cambiando nuestro gizmo, no vamos a en verdad hacerla con la simetría local, sino con la simetría global. Esto puede servir para multitud de cosas. Es decir, una vez ya, por ejemplo, queréis seguir avanzando con el tema del Z-Modeler, de que digamos que vamos a extruir esto, vamos a extruir, por ejemplo, estos dos, y yo qué sé, tampoco vamos a marear mucho más la perdiz. Ya simplemente, como ya podéis reproducir todo en los dos ejes. ¿Veis? Es decir, podéis modelar solo un cuarto para después reproducir toda la figura. Y esto a su vez, ya que lo tenéis aquí, podéis trabajar también con las simetrías, activando, ya sabéis, con tecla X o activando simetría en X y Z, y fijaos, ¿veis? Podemos aumentar, podemos cambiar, es decir, aquí ya es ir aumentando vuestro juego. Ya digo que Z-Modeler es tremendo, o sea, podéis hacer geometrías complejas con una rapidez brutal, pero vamos, que entendáis básicamente el cómo podéis cambiar vuestro sistema de ejes para jugar con simetrías y ya nos vemos en los próximos vídeos. Ya digo que si tenéis alguna duda, sobre todo de esta herramienta, al final es practicar, muchas veces es practicar, practicar y practicar. Si al final, pues, oye, puede surgir que hagamos un vídeo, simplemente pues para ver un poquito, sobre todo de todas las órdenes, la más impresionante es QMES, esto tiene una potencia brutal, pero por ahora pues vamos a quedarnos aquí y que entendáis, ya digo, que lo importante si queréis trabajar con simetrías es mover vuestro gizmo al origen y trabajar con simetrías globales. Y mientras tanto, si queréis modelar, también recordad que siempre podemos pasar a local, pero que ahí ya sí que trabajaría de otras formas. Con esto yo creo que ya terminamos. Muchísimas gracias y ya nos vemos en los próximos. Un saludo.